Hola, bienvenidos a nuestro video de presentación de proyecto de arquitectura en el cual les hablaremos sobre el benchmarking, el benchmark HPSG, sus procesos y los resultados obtenidos con este benchmark. El benchmarking consiste en tomar comparadores o benchmarks a aquellos productos, servicios y procesos de trabajo que pertenezcan a organizaciones que evidencien las buenas prácticas sobre el área de interés, con el propósito de transferir el conocimiento de las buenas prácticas y su aplicación. En general, el benchmarking es la práctica que consiste en generar métricas de rendimiento y compararlas en cierto contexto. Normalmente para la computación, este consiste en ejecutar uno o varios programas u operaciones que se consideren pruebas estandarizadas con el fin de determinar el rendimiento de cierto aspecto del hardware. Como anteriormente se comentó sobre la importancia de estas métricas, existen unas que son sumamente importantes, tales son como los flops, que son los floating point operation per second, que en términos muy simplificados se refiere a cuántas operaciones con números decimales por unidad de tiempo puede realizar el hardware, tomando este como un ejemplo. También un aspecto muy primordial son las etapas del benchmark, las cuales se pueden clasificar y seguir del siguiente modo. Primero tenemos la planificación, que el objetivo principal de esta primera etapa es planificar la investigación que se va a realizar. Aquí nos podemos hacer tres preguntas. ¿Qué es lo que quiero medir? ¿A quién o qué voy a medir? ¿Y cómo vamos a hacerlo? Como segunda etapa están los datos, que es la recopilación de estos datos, lo cual es súper fundamental para el benchmark, ya que de esto depende en gran medida el éxito o el fracaso del proceso que estamos realizando. Como tercera etapa tenemos el análisis. Consiste en que una vez ya se ha recopilado la información necesaria, hay que analizar los elementos que causan las diferencias entre nuestro punto de partida y nuestro punto de referencia. Como cuarta etapa tenemos la acción, que es el siguiente paso después de analizar la información y de haber seleccionado los aspectos de referencia. En este momento pues se adaptan y se plasman en nuestro punto de inicio, pues con respecto a nuestro punto de referencia. Y ya como última etapa es el seguimiento y la mejora, que es muy recomendable hacer un informe sobre este procedimiento para llevarle un seguimiento y poder tener mejoras a futuro. Bien, ahora les vamos a hablar un poco sobre la historia del HPSG y hay que resaltar que en los años 70 el Test Impact cumplía con su función de poder medir el rendimiento de un sistema. Es gracias a esto que el doctor y profesor Jack Dongarra da a entender que el Test Impact ha sido la base para la creación del Top 500, donde diferentes empresas pues enseñan sus superordenadores y compiten para ver cuál tiene el sistema más rápido. Sin embargo, tomando en cuenta que para el futuro pues las empresas van a innovar y van a generar nuevas tecnologías, Jack Dongarra dije que el Test Impact es un poco obsoleto y junto a su equipo decide crear un nuevo proyecto el cual esté centrado en el equilibrio entre el punto flotante, del cual se hablará más adelante, y el ancho de banda de comunicación y la latencia, pues de tal manera que se refuerce la mensajería y la paralelización. Gracias a esto surge una nueva métrica conocida como la High Performance Conjugate Gradient, mejor conocido como HPSG, que ofrece a la clientela una nueva métrica para el rendimiento de los equipos y de las aplicaciones que estos tienen en este tiempo y tendrán en el futuro, ya que puede realizar diferentes tipos de cálculos matriciales de gran dificultad gracias a su ancho de banda y baja latencia. Posterior a eso les vamos a hablar un poco sobre qué es HPSG, y es un sistema que tiene la capacidad de modelar diferentes tipos de patrones de acceso a datos de aplicaciones que tienen las supercomputadoras, tales como los cálculos matriciales de los que les hablé anteriormente, y que permite que el sistema pueda determinar las limitaciones, ventajas y eficiencias que presenten respecto a la interconexión interna del sistema interno de memoria de las supercomputadoras, generando así una evaluación mucho más precisa sobre el rendimiento del sistema. Tal y como pueden ver en pantalla, el ganador del 2020 del Top 500 fue el sistema Fugaku. Además de eso, algo importante a resaltar es que HPSG pues normalmente logra analizar una pequeña parte de la fracción del pico que se tiene las operaciones de coma flotante, conocidos como los flops, los cuales vienen siendo la medida de rendimiento que posee la computadora, haciendo que cuando se haga el Test Impact este proceso sea pues más eficiente y tarde mayor tiempo y tenga menos complejidad. Tal y como lo pueden ver en la parte izquierda, en la imagen se puede ver este rendimiento que se hace, y cabe resaltar que hay diferentes tipos de medida que en este caso se están midiendo los G-flops.
En cuanto al diseño de HPSG, se tiene que tener en cuenta que el sistema está diseñado pues como un complemento pues del punto de referencia de alto rendimiento HPL, y que además de eso HPSG también cuenta con un diseño que le permite manejar diferentes patrones computacionales que le permiten el acceso a datos, los cuales pues deben tener la condición principal de coincidir con un conjunto externo de aplicaciones variadas, y esto lo logra gracias a la discretización y además de eso a procesos de álgebra básica. En la parte derecha se pueden ver lo que viene siendo la medida de los T-flops dentro del top 500, y en la parte izquierda se puede ver un poco el funcionamiento de lo que viene siendo el algoritmo, pero de esto hablará mi compañero Juan Sebastián más adelante. Pasando a un enfoque matemático, el HPSG se basa en el método del gradiente conjugado, el cual es un método que se usa para resolver un sistema de ecuaciones lineales escaso. ¿Qué se quiere decir con escaso? Un sistema o matriz escasa es una matriz que, como se observa en este ejemplo, la mayoría de sus objetos son igual a 0 y tiene pocos objetos diferentes de 0. Lo que hace el método del gradiente conjugado es obtener unos valores aproximados para la solución que se necesita, y a partir de estos valores ir convergiendo hacia la solución necesaria o precisa. Esto es, en resumen, lo que representa este algoritmo que se observa aquí. Como se mencionó anteriormente, HPSG está hecho para obtener una nueva métrica acoplada al mundo real, por lo que en su ejecución se realizan operaciones que son necesarias o que van acopladas con esos escenarios actuales. Las operaciones que realiza HPSG son la multiplicación escasa de matriz vector, el cual evalúa el rendimiento del sistema de memoria y realiza lecturas indexadas de la misma. Luego viene la actualización de vectores, la cual evalúa el ancho de banda del procesador, pero aún así representa una pequeña fracción del tiempo de ejecución de todo el algoritmo. También se encuentran los productos puntos globales, los cuales requieren de lecturas de largos arreglos de números y necesita del trabajo de los procesadores del sistema. Y está el método de Gauss-Seidel, el cual se encarga de encontrar una solución triangular escasa y necesita de trabajo cooperativo entre los procesadores o núcleos de proceso, y presenta el mismo problema que la multiplicación escasa de matrices, que es la lectura indexada de la memoria. Primero, se descarga el código fuente del HPSG con este comando. Posteriormente, se debe descomprimir y extraer este archivo. Para descomprimirlo se utiliza este comando. Y para extraerlo se utiliza este comando. Ahora se tiene una carpeta con el código fuente del HPSG. Esto quiere decir que es posible continuar con la instalación, que en este contexto significa compilar. Para entender qué es el proceso de compilación, es necesario conocer cómo operan los computadores. Fundamentalmente, un computador es un circuito eléctrico enorme, donde se representan ceros y unos con ciertos niveles de voltaje. Para el computador, estos son los únicos valores que existen, por lo que las instrucciones que ejecuta están escritas como ceros y unos. A estas instrucciones se les llama lenguaje máquina. El problema con escribir instrucciones directamente en lenguaje máquina es que es sumamente difícil entender y actualizar código de este tipo. Por tanto, se han creado distintos lenguajes de programación, los cuales son un estándar que definen cómo escribir instrucciones de computador en un formato mucho más legible. Sin embargo, eventualmente es necesario transformar este formato al lenguaje máquina. Es aquí donde aparece el proceso de compilación. Compilar es tomar código escrito en algún lenguaje de programación y traducirlo al lenguaje máquina. Para el HPSG en particular, el proceso de compilación tiene dos partes. La primera consiste en editar un archivo que define los parámetros de la compilación. Para editar el archivo se ejecuta este comando. Lo único que hace falta definir son estas tres variables. Con esto, lo que se logra es indicarle al compilador en dónde puede encontrar una librería MPI. En términos sencillos, una librería es código genérico, es decir, se puede aplicar para muchos proyectos. En particular, la librería MPI permite optimizar el rendimiento del programa cuando se utilizan varios núcleos. La segunda parte de la compilación consiste en indicarle al compilador en qué carpeta se desea que se genere el código compilado, junto con dar la instrucción de iniciar la compilación. Para ello, se ejecutan estos comandos.
Una vez compilado el HPCG, se le debe dar la instrucción al servidor de correrlo. Para ello, se crea un archivo que define los parámetros de esta ejecución. Este es el contenido del archivo. Finalmente, se ejecuta este comando para iniciar la ejecución. Ahora que ya se conoce el proceso de demostración, procedemos a mostrar los resultados obtenidos en este proceso. Se ejecutó el benchmark en un computador personal con las características que se pueden ver a continuación. Un procesador de 2 núcleos y 2 hilos y 4 GB de RAM. El resultado fue de 0.3 gigaflops por segundo. Posteriormente se ejecutó el benchmark en un computador del grupo científico de supercomputación de la Universidad Industrial de Santander en un nodo de 12 núcleos y 24 hilos con 2 procesadores, del cual pueden ver las características aquí. De este computador se obtuvo un rendimiento de 0.9 gigaflops por segundo, el cual es bastante superior al del computador personal obtenido previamente. Para comparar estos dos resultados con el top 500 de computadores del mundo, se acopló esta imagen en la cual se muestran los 3 primeros puestos de ese top 500 de HPCG. Se puede observar que el primer puesto alcanza un valor de 16.000 teraflops, el cual está muy por encima de los valores obtenidos. Cabe resaltar que estos computadores tienen una cantidad de núcleos superiores a 1 millón, a 2 millones y a 7 millones, y que su memoria supera también 5 millones, 2 millones y 1 millón de gigabytes. Por lo cual estos son factores importantes que juegan a la hora de determinar el rendimiento usando este benchmark. Esto ha sido todo, muchas gracias por su atención.